Conozca la verdad oculta. En este video responderemos a 3 grandes preguntas. ¿Quiénes son los extraterrestres? ¿Cuándo llegaron? ¿De dónde vienen? Sin más que decir, empecemos con este documental. Exopolítica contemporánea. En julio del año 1947, William McBrayzel se encuentra con un aparato desconocido caído desde el espacio exterior sobre Roswell, Nuevo México, el cual identifica prontamente como una nave extraterrestre. William McBrayzel denuncia este hecho al sheriff de la localidad y a su vez el sheriff se pone en contacto con las autoridades gubernamentales. Rápidamente se constituye sobre el lugar de los hechos un grupo de operaciones de la base 509 de bombardero de la Fuerza Aérea y comienzan los peritajes de rigor. Formaba parte de ese grupo el mayor Jesse Marcel, quien realizó los peritajes de rigor, y luego de haber concluido estos, se le informa al teniente de comunicaciones Walter Hott, quien procede a emitir un comunicado oficial de los acontecimientos. Inmediatamente, el mismo 8 de julio de 1947, el periódico local, el Roswell Daily Record, coloca en sus titulares aquel hecho de que había sido encontrada y rescatada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos una nave de procedencia extraterrestre. La noticia se diseminó por todas partes de Estados Unidos, pero contradictoriamente el 9 de julio, al día siguiente, la Fuerza Aérea se desdice y emite un nuevo comunicado aludiendo de que en realidad no se trataba de una nave extraterrestre, sino sencillamente se trataba de un globo meteorológico. Al margen de todo esto, podemos decir de que tiempo después, la Fuerza Aérea nuevamente se desdice del segundo comunicado y señala de que en realidad no pudieron decir en su momento que este aparato encontrado obedecía a un proyecto llamado Mogul que tenía que ver con espionaje hacia la Unión Soviética. Bueno, dicho esto, podemos señalar de que en las postrimerías de su vida, tanto el teniente Walter Hott como el mayor Jesse Marcel reconocieron de que en realidad siempre se había tratado de la caída de una aeronave sobre Roswell. También podemos decir de que un astronauta del Apolo 14, de apellido Mitchell, reconoció haber tenido documentos secretos en sus manos y que estos a su vez reconocían de que la caída de la aeronave sobre Roswell había sido cierta. Podemos señalar que tiempo después, un oficial, un alto oficial de inteligencia, el teniente coronel Philip Corso, confiesa y desclasifica que el caso ocurrido en Roswell, Nuevo México, en relación a la caída de la nave extraterrestre, había sido tal y que además él había presenciado el cadáver de un alienígena. No solamente esto, el teniente coronel Philip Corso señala que estuvo a cargo de una operación de ingeniería inversa en la cual Estados Unidos, debido a los restos de este aparato, habían cosechado tecnologías como el láser, la fibra óptica, aparatos de visión nocturna y microchips de circuitos integrados. Dejemos de lado la historia de Roswell, dejemos de lado esta historia de altos militares que en realidad confesaron que esto realmente existió pese a las negativas del gobierno, y remitámonos a un hecho de que durante el año 2003 la periodista especializada Paula Harris entrevista al físico nuclear Charles James Hall, quien confiesa que en el tiempo en que él sirvió como meteorólogo en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en la base de Nellis,
había tomado contacto directo con los extraterrestres, específicamente con una raza denominada los Saltos Blancos. Charles Hall confiesa de que esta raza había sido hospedada en instalaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y de que era una raza bastante especial. Dentro de las descripciones que él da, note usted que la describe de aspecto angélico, de color blanco tiza, ojos azules, de carácter irascible, a tal punto que en algunas oportunidades habían dado muerte a algunos miembros de la base, y además clasistas, que por lo demás sentían desprecio por las personas de bajo rango. También dijo que estos saltos blancos tenían facultades telepáticas. Pero igualmente, dejemos de lado la historia de Charles Hall y remitámonos a un hecho que en realidad constituyó el punto de quiebre en relación a estas historias anteriormente narradas. En mayo de 2013, en el National First Club de Washington, lugar donde solamente ponen altos dignatarios, el ingeniero Paul Hellyer, ex ministro de Transporte y ex ministro de Defensa de Canadá, ex asesor del grupo G8, confiesa y desclasifica que la existencia de los extraterrestres es tal y que además una raza de ellos, los Saltos Blancos, estaban siendo hospedados en bases de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, confirmando de alguna forma las versiones de Charles Hall y confirmando de alguna forma lo dicho por Philip Corso. En realidad la pregunta es, ¿qué podía ganar un alto funcionario gubernamental, un político de renombre, de edad avanzada, ya casi cuando hizo esta confesión cercano a los 90 años, qué podía ganar a esa altura de su vida un político como Paul Hellyer? Bueno, ahora podemos señalar lo siguiente. Muchas personas cuando se ven enfrentadas a ideas desconocidas, más si estas son no convencionales, pudieran caer por una parte en un negacionismo fanático, sin ningún tipo de análisis, sencillamente negarse porque contradice los paradigmas que esa persona posee hasta ese momento. También pudiera darse la situación de que una persona, al verse enfrentada a información desconocida y poco convencional, pudiera resultar bastante crédula, ingenua y aceptar las cosas como tal sin hacer ningún tipo de cuestionamiento. Yo diría que lo más apropiado en estos casos es incorporar la nueva información al diccionario personal, familiarizarse con ella, dejarla pendiente ahí en carpeta a la espera de nuevos antecedentes que sean más categóricos, más evidentes, para poder llegar a dos conclusiones. Uno, que esa versión inusual, nueva y poco convencional sea falsa por medio de una hipótesis nula o negativa, o lo contrario, ratificar aquella versión por medio de una hipótesis de trabajo positiva. Hay muchas personas que afirman que el día en que los extraterrestres se den a conocer públicamente a la humanidad, la religión habrá terminado. En lo personal pienso que la religión, que es un acto de fe, lejos de haber terminado, en el momento en que los extraterrestres se hagan de conocimiento público, la religión no va a terminar, sino que va a tener que redefinirse en términos políticos, o más bien dicho, la religión va a tener que redefinirse en términos exopolíticos. ¿Cuándo llegaron? Arqueología anacrónica. Existen antecedentes desconcertantes que a primera vista nos hacen pensar que los extraterrestres tuvieron contacto directo con remotas civilizaciones del pasado. Antecedentes de obras monumentales imposibles de construir con la tecnología disponible de aquella época, o de objetos arqueológicos que prefiguraron los avances tecnológicos del siglo XX y XXI de nuestra era cristiana. La huella extraterrestre sobre estos antecedentes arqueológicos que presentaremos y que solo son una parte del total de ellos,
es negada sistemáticamente por los escépticos, por medio de explicaciones complicadas e incoherentes. Pirámide de Keops, Egipto. Construida con 2.300.000 bloques, altura cercana a los 146 metros, equivalentes a un edificio de 45 pisos. Peso promedio de cada bloque, 2,5 toneladas. Peso mayor de algunos bloques, 60 toneladas. Antigüedad, siglo XXVI a.C., durante el reinado de Jufu, Keops. ¿Con qué tecnología desplazaron y levantaron bloques de tantas toneladas? Megalitos de Stonehenge, Inglaterra. ¿Cómo, cerca del año 3000 a.C., fueron arrastradas piedras de 50 toneladas y 6 metros de largo desde las montañas de Priestley, Gales, a 300 kilómetros de distancia? Moais de Rapa Nui, Chile. Estatuas talladas por los polinesios de la isla entre los siglos XII y XVII después de Cristo. Cada moai pesa 80 toneladas. ¿Cómo fueron puestos sobre su base? ¿Cómo a su vez le pusieron cada sombrero que pesaba 10 toneladas? Pintura en el monasterio de Visoki, ubicado en Dekani, Kosovo, ex Yugoslavia. Note que en una pintura del año 1350 después de Cristo, en los extremos izquierdo y derecho de la parte superior, se representan dos naves extraterrestres con sus pilotos en el interior. Al parecer, el piloto de la izquierda persigue al piloto de la derecha, el que avanza mirando hacia atrás. Los escépticos dicen que son solo representaciones del sol y la luna durante un eclipse en la crucifixión de Jesús. Mateo 27:45 habla de 3 horas de oscuridad. Un eclipse solo dura unos minutos y el sol y la luna salen por el este y no por el oeste. Cubierta de la tumba del gobernante maya Pacal el Grande, Palenque, estado de Chiapas, México. Grabado cercano al año 684 después de Cristo en la lápida de la tumba de Pacal, rey maya de la ciudad de Palenque. Representa para muchos una nave espacial tripulada por un astronauta. En la nariz de Pacal se puede observar una especie de aparato que serviría como respirador y cumpliría la función del casco de un astronauta. En la parte delantera se identifica un salpicadero de mandos con botones y palancas. El cabello de este personaje se mantendría ingrávido como el de un astronauta sin el casco. En la parte trasera de su vehículo se distinguen claramente las llamas producidas por las toberas de la nave. Para los que no comparten esta interpretación, esta imagen solo contiene simbolismos funerarios y mitología de la divinización de un rey. Jeroglíficos del templo de Osiris, ubicado en Abidos, Egipto. En la ciudad egipcia de Abidos se encuentra el templo erigido hace más de 3000 años por Seti I en honor a Osiris. En un friso de dicho templo se encuentran plasmados algunos jeroglíficos y entre ellos algunas figuras que se asemejan a 1. Helicóptero, 2. Tanque de guerra, 3. Avión y 4. Vehículo antigravitacional, como el ilustrado en el desierto de la película de Star Wars. A pesar de la claridad de dichas figuras, la versión oficial señala que solo se trata de escrituras superpuestas unas encima de otras. Aviones precolombinos, Colombia. Figuras fundidas en una mezcla de oro y bronce atribuidas a la cultura quimbaya cercana al año 1000 después de Cristo, encontradas cerca de las orillas del río Otún, Colombia, y actualmente ubicadas en el Museo de Oro de Bogotá. En 1994, los alemanes Peter Belting y Konrad Lübers crearon modelos simplificados a escala de algunos de estos objetos, los que tienen forma aerodinámica, y comprobaron que sus modelos radiocontrolados podían volar. Nuevamente, los escépticos dicen que se trata de joyas que representan animales. Líneas del Nazca, Perú. Líneas zoomorfas, geométricas y fitomorfas, trazadas con exactitud matemática por la civilización preincaica Nazca,
entre los años 200 a.C. y 650 después de Cristo en el actual territorio de Ica, Perú. ¿Cómo lograron conservar las proporciones, dibujos tan grandes que solo podían verse desde el cielo? ¿Fueron hechas para ser contempladas desde los cielos por los dioses visitantes? Ayer me preguntaba, ¿cuándo llegaron? Hoy sé que siempre estuvieron con nosotros. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? En esta sección del video, usted se verá enfrentado a información nueva o al menos poco conocida, por lo que en algunos casos puede entrar a jugar los prejuicios religiosos o por el contrario, en otros casos, puede intervenir la desconfianza hacia la Biblia, como libro de inspiración divina, pero no saque conclusiones apresuradas hasta escuchar y analizar todo el contenido que a continuación será presentado. El libro de Génesis 6:2 nos dice que los hijos de Dios tomaron para sí mujeres. El diccionario bíblico Ropero Triviño Martínez comenta que la palabra hijos de Dios proviene de las palabras hebreas Beneja Elohim, expresión que la Septuaginta interpreta como ángeles. Job 1, 6 y 7 dice que un día se presentaron en los cielos delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, después de haber andado por la tierra. Por lo tanto, los hijos de Dios de Génesis 6:2 eran ángeles. En definitiva, este pasaje bíblico nos dice que algunos ángeles de Dios fueron seducidos por la belleza de las mujeres y pasaron a tener relaciones sexuales con ellas. Génesis 6:4 señala que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos gigantes fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Algunos piensan que estos gigantes eran ángeles caídos o ángeles rebeldes que ya estaban en la tierra antes que otro grupo de los hijos de Dios tomaran a las mujeres y les engendraran hijos. Otros piensan que estos gigantes eran sencillamente los hijos híbridos de los ángeles y las mujeres. En cualquiera de los casos, los gigantes antediluvianos convivían con los contemporáneos de Noé y fueron considerados los valientes varones de renombre, ya sea en calidad de dioses o de hijos de dioses. La mitología universal está llena de historias de gigantes que por limitación de tiempo no serán analizadas en este video. Cabe señalar que en la Biblia se mencionan algunos gigantes postdiluvianos, como los Refaim de Deuteronomios 3, 11 y 13, y los Anakim, hijos de Anac de Números 13, 22 y 33. Sea como fuere, según el capítulo 6 del Génesis, la convivencia simultánea entre humanos, ángeles y gigantes, al margen de la ley divina, generaron una sociedad sumida en la maldad y firmemente atesorada en la mente y corazón de los amantes del desenfreno. Motivado por estos hechos, Dios tuvo que hacer una depuración moral, tanto abajo como arriba en los cielos, y por eso muchos hoy día lo acusan como un Dios restrictivo y castigador. ¿Qué ocurrió con estos ángeles rebeldes respecto a su desobediencia allá en los días de Noé? La primera de Pedro 3, 19 y 20 señala que los espíritus que desobedecieron en los días de Noé fueron encarcelados. Pero, ¿quiénes son esos espíritus encarcelados que desobedecieron en los días de Noé? La carta de Judas 1:6 responde diciendo que son los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, por lo cual han sido guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Lo anterior es refrendado por la segunda carta de Pedro 2:4, la cual nos dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Nótese que la palabra infierno no se encuentra en ningún texto original de la Biblia, ya que es una palabra de origen latino, infernum. La Biblia se escribió en arameo, hebreo y griego. Muchos traductores usan la palabra infierno para sustituir
a las palabras originales de la Biblia, a saber Sheol, Hades o Gehenna. En este versículo 4 de la segunda de Pedro, la palabra infierno sustituye a la palabra tártaro. Sí, tártaro, tal como lo oye. Según el diccionario bíblico Ropero Triviño Martínez, tártaro en esta segunda de Pedro 2:4 es un nombre griego para el abismo. A la luz de la primera de Pedro 3:19 y 20, Judas 1:6 y segunda de Pedro 2:4, esa cárcel o prisión oscura, el tártaro o abismo, donde los ángeles rebeldes son confinados, pudiera ser una suerte de agujero negro, capaz de retener o limitar el accionar de criaturas espíritu. Tal como veremos a continuación, la Biblia muestra cómo algunos ángeles rebeldes o demonios han escapado de ese lugar. Lucas 8:30 y 31 muestra que en la tierra de los Gadarenos había un hombre con una legión de demonios en su interior. Nótese que una legión romana estaba compuesta entre 5.000 a 6.000 soldados. Por tanto, ese hombre estaba poseído por miles de demonios. Cuando esos demonios se enteraron que serían exorcizados, le pidieron a Jesús que no los mandase al abismo. ¿Se fija? No querían volver al abismo. En Lucas 8:32 y 33, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en una piara de cerdos que había en el lugar, ante lo cual los cerdos instintivamente prefirieron arrojarse a un precipicio y morir ahogados antes que dejarse poseer. De esta historia vemos que algunos demonios escapan del abismo, pero pueden ser enviados de vuelta a él. Prefieren estar contenidos en cuerpos de animales que en el abismo. Apocalipsis 9:1 habla de un pozo del abismo, para el cual existe una llave para entrar y salir, al igual que una prisión. Respecto al abismo, el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento de W. E. Vine señala que proviene del griego abusos y corresponde a regiones inferiores donde moran los demonios y desde donde pueden ser soltados. Apocalipsis 9:8 y 9 describe unas langostas con cabello como de mujer, caras como las humanas, dientes como de leones y corazas como de hierro. En sus cabezas tenían como coronas de oro. Son como la descripción de los alienígenas depredadores de una famosa película hollywoodense. De hecho, el capítulo 9 de Apocalipsis señala que fueron liberadas del abismo para dañar y atormentar a los hombres que no tenían el sello de Dios. ¿Nos prepara Hollywood para una realidad que viene? Mire esta representación de los esqueletos de alienígenas y compárelos con la descripción de Apocalipsis 9:10, que hace referencia a las colas y los aguijones de las langostas del versículo anterior. Querubines, una forma de vida distinta. La descripción de los querubines de la Biblia supera toda imaginación posible. Ezequiel y Apocalipsis nos hablan de seres espirituales que cumplen una función de protectores, guardianes o vigilantes. En Génesis 3:24 se muestra cómo, junto a una espada llameante que se revolvía por todos lados, Dios apostó querubines para impedir el acceso de Adán y Eva al árbol de la vida. Ezequiel 28:14, refiriéndose a Satanás, dice: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Éxodo 25:20 dice que 2 querubines de oro cubrían protectoramente con sus alas el propiciatorio del arca, al tiempo que sus rostros, uno enfrente del otro, vigilaban el mismo. La palabra querub significa toro. Una manera de comprobarlo es que Ezequiel 1:10 dice que los seres vivientes tenían caras de hombre, león, toro y águila, y Ezequiel 10:14 dice que los querubines tenían cara de querubín, hombre, león y águila. Al comparar estos dos pasajes, vemos que cara de querubín es igual que cara de toro. Ezequiel 1:5 al 15 y Ezequiel 10:1 al 17 nos muestran querubines centelleantes o relampagueantes, de 4 alas y 4 caras, hombre, león, toro y águila. Sí, tal como usted escuchó, cada querubín tenía 4 caras, manos de hombre,
y pies como pezuñas de becerro o ternero. Pero, ¿qué clase de seres son estos querubines entre humanos y zoomorfos? Pero eso no es todo. Además, tienen ojos repartidos por todo el cuerpo, como dispuestos para una labor de supervigilancia. Apocalipsis 4, 6 al 8 nos revela querubines de 6 alas, llenos de ojos, y cada uno semejante a un león, toro, hombre y águila. Lo importante de este pasaje es que a partir de ahora, usted debe quitarse de la cabeza que las únicas formas de vida inteligente tienen apariencia humana. Deje de lado los estereotipos y abra su mente respecto a lo que la propia Biblia informa. Los dioses del pasado también fueron zoomorfos. Los Lamassu fueron querubines asirios y considerados como divinidad protectora, con cuerpo de toro o león, alas de águila y cabeza de hombre. Recuerde, los dioses mitológicos no son mitológicos, son ángeles rebeldes, restringidos y degradados después del diluvio, confinados al abismo, aunque algunos han escapado. Muchos ignoran que hoy nuevamente está resurgiendo la adoración de estos dioses milenarios. Contracara de la mitología griega. En un conflicto, siempre existirán dos versiones de los mismos hechos, la de los vencedores y la de los vencidos. En la mitología griega, Prometeo es un titán amigo de los mortales, quien fue castigado por Zeus por robar el fuego de los dioses para darlo a los hombres y por engañar a los dioses, logrando que recibieran la peor parte de los sacrificios animales en pos de los seres humanos, quienes recibieron la mejor. El titán rebelde se presenta como un protector de la humanidad. Finalmente, Prometeo profetiza que un día Zeus sería derrocado y destronado. Zeus decide enviar un gran diluvio para destruir a los hombres, pero Prometeo, como benefactor, aconseja a Deucalión para que construya un arca, disponiendo en ella de todo lo necesario para sobrevivir. Después de días y noches en el agua en el diluvio, Deucalión y su esposa Pirra tocan tierra firme, tras lo cual Deucalión consulta el oráculo de Delfos para obtener la forma de repoblar la tierra. Subliminalmente, esta analogía muestra a un Dios castigador y duro versus un Dios de menor poder, benefactor y protector de los hombres. Este ha sido el mensaje desde el principio para desacreditar a Dios. Contracara de la mitología sumeria. Colosenses 1, 15 y 16 señala que Jesús es el primogénito de la creación y que todo fue creado por medio de Él. Esa verdad da sentido pleno a las palabras de Génesis 1:26, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién hablaba Jehová? Lógicamente con Jesús, su hijo primogénito y co-creador. Apocalipsis 19, 11 al 18 identifica a Jesús como el Verbo de Dios y un aterrador juez y guerrero que traerá destrucción de su padre sobre los impíos. La mitología sumeria menciona a dos dioses, hermanos y enemigos al mismo tiempo entre sí: Enlil y Enki, hijos de Anu, el dios del cielo. Enlil es el hijo castigador y enemigo de la humanidad, creador de animales, plantas, la atmósfera, el día y la noche. Enki fue el creador del primer Homo sapiens, llamado Adán o Adapa, híbrido con genes de dioses y homínidos. También fue el creador del paraíso terrenal, de donde posteriormente fueron expulsados los hombres por desobedientes. Note, por favor, que Enki es considerado el manipulador genético, especialista en cruza de especies distintas. Una fracción del poema mesopotámico de Gilgamesh, actualmente en el Museo Británico, relata que Enlil decide destruir a la humanidad con un diluvio. Ea, o Enki, previene a Utnapishtim, quien construye un barco y lo llena con animales y semillas. Solo se salva Utnapishtim y los suyos. Cuando las aguas bajan, suelta un ave que va y viene hasta que éstas se evaporan. Por otra parte, en unas tablillas sumerias
se relata una historia similar, en la cual el dios sumerio Enki, Ea en acadio, previene de un diluvio a Ziusudra, quien construye una enorme embarcación y refugia en ella distintas especies de animales. Desatado el diluvio, todo lo que estaba fuera del arca se ahogó. Esta versión sumeria de los hechos bíblicos presenta a Enlil, el hijo castigador de Anu y enemigo de los hombres, que al no poder destruirlo por medio de plagas, finalmente intenta eliminarlos con un gran diluvio. Por el contrario, Enki, el hermano y opositor de Enlil, es el dios que comprende a los hombres y los protege. La mitología lo presenta como el portador de la luz y el conocimiento. Estas alegorías bien pudieran representar a Jesús en la persona de Enlil, Lucifer en la persona de Enki, Jehová en la persona de Anu y Noé en la persona de Ziusudra o Utnapishtim. Recuerde que el objetivo de estas historias paganas es desacreditar al Dios verdadero por aplicar su justicia, mostrándolo como un castigador. Intervención imperial de los dioses. Desde el mismo comienzo de la historia humana, los dioses, demonios o ángeles rebeldes han intervenido en la historia como mentores de las potencias mundiales. Así sucedió con Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y ahora con el Imperio Angloamericano y otros contemporáneos. En Éxodo 7:10 al 22 y Éxodo 8:1 al 7 vemos el fuerte apoyo de los dioses al faraón de Egipto, a tal punto que cuando Moisés transformó en serpientes su vara, los hechiceros de Faraón pudieron hacer lo mismo. Luego, cuando Dios convirtió el agua en sangre y del río sacó ranas, los hechiceros igualmente pudieron replicar aquellas plagas. En Daniel 10, 12, 3 y 20 se muestra que es tan grande la lucha por la dominación mundial que las fuerzas malignas han hecho división territorial, nombrando príncipes angélicos como señores de ciertos gobiernos. Tal es el caso que un ángel que iba en ayuda de Daniel fue secuestrado en el camino por 21 días por un ángel maligno de alto rango que había sido nombrado príncipe sobre Persia. En ayuda de aquel ángel secuestrado tuvo que acudir el arcángel Miguel. El versículo 20 menciona a otro ángel demoníaco, también nombrado príncipe, pero de Grecia. En Lucas 4, 5 al 8, vemos cómo Satanás le mostró a Jesús todos los reinos de la tierra y luego se los ofreció. Por eso, usted ya sabe quién mueve los hilos de la política y quién nombra a los príncipes angélicos demoníacos de cada país. La llegada intempestiva de los ángeles rebeldes. El Apocalipsis fue escrito cerca del año 96 de la era cristiana, casi finalizando el primer siglo, y según su primer versículo, fue escrito para manifestar a sus siervos las cosas que debían suceder. O sea, el Apocalipsis, para aquella época, revelaba profecías del futuro que acontecerían después del primer siglo. Apocalipsis 12, 3 al 12, nos dice que la tercera parte de los ángeles se amotinará contra Dios y que los rebeldes junto a Satanás serán derrotados y arrojados a la tierra. Caerán furiosos sabiendo que les queda poco tiempo. Según la interpretación de muchos escatólogos, Apocalipsis 9, 1 al 3 representa la liberación de los demonios prisioneros en el abismo para atormentar a los moradores de la tierra. Cuando la tierra se inunde de ángeles caídos que se harán pasar por extraterrestres exiliados por un tirano, entonces se cumplirán las palabras de Lucas 17, 26, en que los últimos días serán como en los días de Noé. Ellos además tratarán de volver a los cruces genéticos, híbridos, y a morar entre los hombres. Apocalipsis 16, 14 y 16 nos dice cuál es la agenda de los aliens: buscar como aliados a los reyes de la tierra
y hacer señales para engañar a la gente, haciéndose pasar como extraterrestres, cuando en realidad son demonios arrojados de una dimensión inmaterial a una física. No sabemos si los ovnis son reales o solo ilusiones ópticas. Los indios Hopis en Arizona afirman que sus antepasados fueron visitados por seres que se desplazaban en escudos volantes y dominaban el arte de cortar y transportar enormes bloques de piedra, así como de construir túneles e instalaciones subterráneas. Es probable también que los UFO sean naves de teletransportación para viajar a través de portales interdimensionales. Lo cierto es que estos rebeldes hijos de Dios, violentos, narcisistas, egocéntricos, mentirosos, que no se toleran ni entre ellos mismos, no gustan de la justicia sabiamente equilibrada con amor que Dios ofrece y lo catalogan de restrictivo. Por eso, el satanismo crece día a día entre los humanos que ven en el diablo a un libertador. El próximo video que subiré al canal de YouTube se titulará ¿Tiene Dios derecho a gobernarnos? El investigador bíblico no representa ninguna religión ni pretende llevar a nadie a ninguna religión. El investigador bíblico no es poseedor de la verdad absoluta. 1 Corintios 13, 9 y 10. Si te gustó este video, compártelo y dale like. Suscríbete a mi canal de YouTube, El Investigador Bíblico EIB. Fin.